Bendiciones a todos en esta preciosa noche. Bendiciones. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Alabamos al Señor por esta oportunidad que nos da de congregarnos de nuevo en su casa para alabarle y para glorificarle, para exaltar su nombre. En esta noche le pido que excusen a nuestros pastores. Ya saben que la pastora, junto a un grupo de hermanas, un grupito de hermanas de esta iglesia, se encuentran allá en la montaña de oración y están pasando ahí un rato bien chévere, un refrigerio espiritual. También nuestro pastor no se encuentra en nuestros medios, ya que pues está en un compromiso de su trabajo. Así es que los excusamos en esta noche. Y en esta noche pues me ha tocado a mí esta responsabilidad, que no es nada fácil. Gloria a Dios. No sé si habrá algún hermano que necesite traducción, pero creo que el hermano Mark ya. Ok. Así que me ha tocado esta responsabilidad y con mucho temor y con mucho temblor me paro aquí delante de ustedes y espero ser lo más breve posible. A veces los predicadores dicen que van a ser breves y hacen lo contrario. Alguien dijo que ese es el único pecado que Dios le perdona a los predicadores, cuando dicen que van a terminar y no terminan. Gloria a Dios. Aleluya. Así que en esta noche no tengo traductor, pero pues hay algunos hermanos que ya tienen alguien que les está traduciendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Quiero traerles algo de la palabra del Señor. Les voy a hablar de un tema que es un tema muy conocido por todos nosotros, pero muy poco comprendido. Gloria a Dios. Se habla mucho de él, pero muchas veces no tenemos una comprensión de esa palabra tan poderosa que se llama oración. Y yo sé que ustedes han escuchado muchos mensajes sobre la oración, y yo también los he escuchado, pero yo estoy seguro que todos los mensajes que usted ha escuchado sobre la oración, cada predicador ha dicho algo diferente, que le ha ministrado a usted, que le ha bendecido a usted. Y yo espero que en esta noche yo tenga algo nuevo que comunicarle a ustedes, que lo pueda bendecir también, que pueda llenar su necesidad, que usted pueda aprender algo de la palabra del Señor, que lo ayude en su vida de oración, porque todos necesitamos orar. Alguien dijo que la oración es el oxígeno de la iglesia, y yo lo creo, porque sin oxígeno no podemos vivir, ¿verdad que sí? Que usted no puede vivir sin el oxígeno, y usted respira y recibe oxígeno y ni siquiera cuenta se da, ¿verdad que sí?
que respiramos y oxigenamos nuestro cuerpo, pero ni cuenta nos damos. Pero es lo que nos mantiene vivos. Y la oración es la que mantiene viva la iglesia. Cuando la iglesia deja de orar, la iglesia se muere. Cuando nosotros dejamos de orar, nos enfriamos. Cuando dejamos de orar, comienzan a suceder cambios en nuestras vidas, pero no cambios positivos. Yo quisiera que me quitaran un poco este reflector. Oh, gloria. Aleluya. Pero si no es posible, sea hecha tu voluntad. Gloria a Dios. Eso es para que se rían un rato. Gloria a Dios. Se me fue lo que estaba diciendo. Oh, gloria a Dios. ¿De qué yo estaba hablando? ¿Ah? No, pero yo estaba hablando de algo más, después, del oxígeno. ¿Ah? Dije algo más. Ok. Vamos a buscar en Marcos capítulo 14, versos 32 al 38. Voy a leer algunas escrituras, no tiene que buscarlas si no quiere, pero vamos a buscar esta. Yo creo que debo comenzar en el capítulo 13 y después el 14, porque primero va el 13 y después va el 14. Marcos. Capítulo 13, versos 33 al 37. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra, no, perdonen que empecé muy arriba. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y luego en el capítulo 14, verso 32 al 38 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra velad y orad se usa en las Escrituras indistintamente. Casi siempre que el Señor usaba la palabra velad, la acompañaba con orad. Velad y orad. Indistintamente.
porque ya mismo vamos a ver el significado. Significan lo mismo, pero yo aquí tengo unas cuantas interpretaciones de lo que significa esa palabra. Significa estar en guardia, significa estar en vigilancia. ¿Qué hace la gente cuando ponen una vigilancia de huracán o de tormenta o de una nevada? Se ponen en vigilancia, ¿verdad que sí? Se preparan. Y para muchas cosas. Estar en guardia, estar en vigilancia, estar o ser precavidos, no perder de vista, mantener la concentración. Y si usted sigue buscando, va a encontrar muchas más palabras que describen la palabra velar. Y el Señor le dijo a los discípulos que velaran y oraran. Aquí en estos versos que acabamos de leer, el Señor le dijo que ellos velaran y oraran para que no entraran en tentación. Y después añadió y dijo que porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, en otra versión dice la carne es enferma, está enferma. Y cuando se nos manda a velar y a orar, es como le dije, que estemos en una vigilancia para no ser sorprendidos. ¿Qué pasa cuando se nos advierte de algo y nosotros no hacemos caso? Somos, ¿qué? Sorprendidos. ¿Qué pasa cuando hay un obstáculo en la carretera o un hoyo profundo y nosotros vamos en el carro e ignoramos ese aviso que dice advertencia, hoyo profundo? ¿Qué pasa si nosotros ignoramos esa advertencia? Tenemos un gran percance en nuestras vidas. Y es lo mismo en lo espiritual, porque toda verdad es paralela. Dijo alguien que toda verdad era paralela. Lo que es una realidad en el mundo natural también lo es en el mundo espiritual. O viceversa, lo que es una realidad en el mundo espiritual también lo es en el natural. Y debemos estar muy atentos a los avisos para no tener un percance espiritual. Fíjese que cuando el Señor, y antes de ir al Calvario, esa última noche, dice la palabra que Él fue a un lugar llamado Getsemaní a orar con sus discípulos. Y escogió 3 discípulos, a ver si encuentro por aquí los nombres. Escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Parece que esos eran los 3 discípulos más espirituales, o los más que oraban, o los más allegados a Jesús. Porque siempre que Jesús escogía en momentos específicos, se los llevaba a ellos 3. Si usted busca cuando Jesús se transfiguró en el monte, se llevó a esos mismos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, para transfigurarse delante de ellos. Y aquí lo vemos que ya a pocas horas de ir a la cruz del Calvario, Jesús va con sus discípulos, pero escoge solamente a 3 y les dice: vayan conmigo a orar. Y escogió a Jacobo, a Pedro y a Juan. Pero dice que, para no hacerle la historia larga, Jesús se fue a orar al Getsemaní y cuando regresó los encontró durmiendo. Y por 3 ocasiones Jesús se fue y oró las mismas palabras. Y cuando regresó encontró a sus discípulos, a los 3 discípulos durmiendo. Y le dijo a Pedro: Pedro, ni siquiera has podido velar 1 hora. Y ahí fue cuando le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación.
porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Saben qué? Que posiblemente si Pedro le hubiera hecho caso a Jesús y hubiese orado, quizás no lo hubiera negado. Eso no lo dice la Biblia, pero es una suposición que viene al caso. Que quizás si Pedro hubiera orado, si hubiera evitado ciertos problemas que tuvo en la vida, como que negó a Jesús, ¿ve? Y otras ocasiones. Parece que Pedro no oró. Entonces, cuando vino el momento de la dificultad, Pedro se dio a la tentación y negó a su maestro. ¿Saben que en el capítulo 18 de Lucas, Jesús le llama a la oración una necesidad? Una necesidad. Si usted lee ese capítulo, lee los primeros versos del 1 al 8, usted va a encontrar la historia de una viuda que iba continuamente donde un juez injusto y aquel juez no le quería hacer caso. Y la viuda seguía insistiendo y le decía al juez: hazme justicia de mi adversario. Pero el juez no la quería escuchar. Pero llegó un momento cuando aquella mujer siguió insistiendo. Y entonces el juez dijo: para que esta mujer me molesta, para que no siga viniendo de continuo, para que no siga viniendo de continuo y me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y la Biblia dice que le hizo justicia a la viuda. Y Jesús dijo, entonces Jesús hizo una comparación y le dijo: si ese juez, que era un juez malo, un juez injusto, un juez que no respetaba a los hombres ni tampoco a Dios, le pudo hacer justicia a aquella viuda que continuamente venía a él orando, pidiéndole y constantemente que le hiciera justicia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, no le hará justicia a aquellos que claman a él día y noche? Mas cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Jesús se hace esa pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Lo que Jesús estaba diciendo era que cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará la misma clase de fe que tenía aquella viuda. Si usted sigue el contexto, eso es lo que Jesús estaba queriendo decir. Hallará gente como esta viuda que aunque el juez le decía que no le quería hacer justicia, que no la iba a hacer justicia, ella siguió viniendo continuamente, de continuo, a aquel juez, hasta que el juez dijo: hasta para que no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no le hará justicia a aquellos que claman a él día y noche? Así que no se canse de orar. No se canse de orar. Hubo una enseñanza en un tiempo que decían que cuando uno oraba y pedía por algo, con que lo dijera una sola vez, era suficiente. Porque entonces si uno pedía por la misma cosa más de una vez, entonces eso era falta de fe. Pero a través de las Escrituras podemos entender que no es verdad. Que eso no fue lo que Dios dijo. Eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Porque la Biblia, las Escrituras, podemos ver a través de muchas Escrituras de la Biblia, ya mismo veremos algunas, que las personas que recibieron algo de Dios, tuvieron que hacer una demanda a Dios y perseverar en esa demanda hasta poder recibir lo que ellos estaban deseando, lo que ellos estaban demandando. Alguien dijo que la persistencia rompe la resistencia. ¿Sabe? Nuestra persistencia va a romper la resistencia de Satanás y de sus demonios. Nuestra persistencia va a romper el aguante que pueda haber en nuestra finanza, o el aguante que pueda haber en la salud, o el aguante que pueda haber en su matrimonio, o el aguante que pueda haber en lo que sea. Si usted persevera en oración, usted va a romper esa resistencia.
Lo vemos aquí en el caso de la viuda. Por medio de su perseverancia, ella rompió la resistencia de aquel juez injusto. Vamos a seguir presentando casos de las Escrituras. En Hechos capítulo 12, versos 5 al 7, encontramos que Pedro estaba preso en la cárcel por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio. La Biblia dice que cuando ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios y comenzaron a hacer milagros y señales y maravillas, aquello incomodó al gobernante, a Herodes. Y dice que tomó preso a Jacobo, a Jacobo y lo mató a espada. Y entonces a Pedro lo metió en la cárcel con la intención de también cortarle la cabeza por la mañana. Como vio que agradó al pueblo, cuando decapitó a Jacobo, entonces dijo, pues también a Pedrito, yo también cuando amanezca, también yo le voy a quitar la cabeza a Pedro. Pero hay una diferencia aquí. Hay una diferencia bien grande. Me gustaría buscarla para que usted vea la diferencia de lo que hace la oración. Capítulo 12, versos 5 al 7. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué sucedió? Que mientras Pedro estaba preso en la cárcel, la iglesia estaba orando y haciendo oraciones a Dios por él. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer continuamente por nuestros hermanos, por los que predican la palabra, por los ministros, por los que están arriesgando sus vidas allá muchas veces en los campos misioneros? Una oración suya puede salvarle la vida a alguien a miles de millas de distancia. Y dice que Pedro estaba preso, y posiblemente si la iglesia, no sé si Dios hubiera usado otro medio para salvar a Pedro, pero en este caso la iglesia estaba orando por Pedro. Y entonces esa oración de la iglesia liberó el ministerio de los ángeles. Usted quizás no se da de cuenta, o no nos hemos dado muchas veces de cuenta, pero nuestra oración puede liberar el ministerio de los ángeles a favor nuestro o a favor de alguien que está pasando por alguna necesidad o en algún peligro de muerte o de accidente. Y nuestra oración puede liberar, nuestra oración suelta a los ángeles, le permite a Dios que le dé órdenes a los ángeles, porque no es que usted le va a dar órdenes a los ángeles. Nunca lo haga porque no funciona. Nunca le dé órdenes a los ángeles, porque los ángeles no reciben órdenes de los hombres, sino órdenes de Dios. Así que cuando nosotros oramos, en este caso la iglesia estaba orando y un ángel fue enviado por Dios, el cual libertó a Pedro de la cárcel. Dice que las cadenas se le cayeron de las manos y Pedro fue liberado en aquella noche. Y cuando llegó al lugar donde estaban reunidos los hermanos que estaban orando por Pedro, ellos estaban orando, y cuando Pedro tocó a la puerta, salió una muchacha a recibir a Pedro, y cuando abrió la puerta y vio a Pedro, de tanto gozo que tenía la muchacha, dejó la puerta y dejó a Pedro afuera. Gloria a Dios. Entonces,
le dijo, es Pedro el que está ahí en la puerta. Y ellos le dijeron, tú estás loca. Ellos estaban orando por Pedro para que Dios lo liberara, para que Dios lo guardara, para que Dios tuviera misericordia de él, para que no fuera Herodes a matar a Pedro. Entonces cuando Dios lo liberta, ellos no lo creían. Gloria a Dios. La oración, otro caso, la oración persistente de los discípulos en el aposento alto produjo el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Sabe que cuando Jesús resucitó y antes de irse al cielo, le dijo a los discípulos, váyanse al aposento alto y esperen allí hasta que seáis investidos de poder de lo alto? Y ellos se fueron, estuvieron allí orando y buscando y esperando por 10 días. Al cabo de los 10 días, dice la palabra de Dios que Dios envió un viento recio y un estruendo enorme sobre aquel lugar. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos discípulos que se encontraban allí. Y fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Eso lo logró la oración perseverante. Porque allí llegaron mucho más de 120. Habían supuestamente como 500 personas orando, pero solamente 120 se quedaron allí perseverando. Los otros se fueron. Y la Biblia no dice nada de los que se fueron, la Biblia dice de los que se quedaron. ¿Ve? No habla nada de los que se fueron, sino de los que se quedaron. Y los que se quedaron fueron los que recibieron la investidura y del poder del Espíritu Santo. Recibieron las lenguas como de fuego, que dice la Biblia, que les fueron repartidas. Y fueron los que fueron llenos del poder del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con denuedo, con valentía. Pablo oraba antes que Dios enviara a un Ananías a imponerle las manos. Usted sabe la historia de cómo Pablo, que iba persiguiendo a los cristianos, iba con la determinación de arrestarlos y de llevarlos presos. Y Dios se le apareció, Jesús se le apareció, y no le voy a hacer la historia larga. Pero dice que fue llevado a un lugar y allí estaba ciego y estaba orando. Y entonces Dios se le reveló a un discípulo que estaba allá en el anonimato por allá, que nadie quizás lo conocía, que nadie quizás lo reconocía, pero era un hombre que oraba, era un hombre que clamaba a Dios, era un hombre santo, que continuamente estaba en conexión con el cielo. Y a esa gente que siempre están en conexión con el cielo a través de la oración es a los que Dios se les revela. Dios se le revela a la gente que lo busca, a la gente que clama y lo busca en oración. Yo conozco personas que quizás no eran personas que fueron a la universidad ni fueron a estudiar. Tenían unos quizás tercer, cuarto grado, pero eran hombres poderosos de oración y esa gente eran gente que siempre estaban en fuego. La gente que ora siempre está en fuego. Usted puede conocer una persona que ora porque está en fuego. Yo conozco un anciano muy querido por mí, que todavía vive, tiene 100 años, allá en Puerto Rico, que cuando yo me casé, yo acostumbraba a ir mucho a esa casa, porque yo amaba y lo amo a ese hombre, a ese anciano. Y ese era un hombre era y es un hombre de oración poderoso. Y cuando le da la mano a uno, como digo yo en broma, cuando le da la mano a uno, le quiere sacar agua a uno, porque le aprieta la mano con esa fuerza.
Y ese viejito es un hombre de oración que siempre ha sido así, toda su vida. Y es un hombre que Dios le revela cosas. Mi papá era un hombre de oración, era un hombre que Dios le revelaba cosas. Porque dice que Dios no va a hacer nada sin que primero se lo revela a sus profetas. Y en este caso no tiene que ser un profeta, tiene que ser un hombre, puede ser un hombre o una mujer que ora y que busca a Dios. Y Dios no hará nada sin que se lo revele antes. Así que Saulo, que luego se llamó Pablo, estaba allí en aquel lugar ciego, pero estaba orando. Entonces Dios se le reveló a un hombre humilde, que quizás estaba allá en el anonimato, llamado Ananías, y le dijo: ve y ora por Saulo, que se encuentra en tal lugar. Y los otros días el pastor predicó sobre eso. Y ustedes saben las objeciones que puso Ananías. Pero Dios le dijo: ve, porque ese es un instrumento escogido para mí. Y fue Ananías y le impuso las manos a Pablo y Pablo recobró la vista. Hay otro caso que es sobre Jesús. Jesús oraba después de ser bautizado en agua y el Espíritu Santo vino sobre él. La Biblia dice que Jesús fue a bautizarse al Jordán por Juan. Y después de Juan haberlo bautizado, dice la Biblia que Jesús subía del agua y oraba. Y mientras oraba, los cielos le fueron abiertos. Quiere decir que cuando nosotros oramos, los cielos se abren. Si queremos mantener los cielos abiertos, ¿qué tenemos que orar? Porque si dejamos de orar, se nos van a cerrar los cielos. Y del cielo es que descienden las cosas buenas. Porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Si nosotros queremos cosas buenas de Dios, tenemos que orar para que los cielos estén abiertos. Porque cuando dejamos de orar, los cielos se cierran. El profeta Elías, ahora me voy a ir al Antiguo Testamento. El profeta Elías oró después de arreglar el altar y Dios envió fuego del cielo. Usted sabe la historia. Cuando él se enfrentó a aquellos falsos profetas de Baal. Y dice que cuando le tocó a él, porque primero él los dejó a ellos, que ellos oraran y clamaran a su Dios. Pero como aquellos eran dioses falsos, oraron y clamaron y gritaron y se hicieron y no pasó nada. Pero entonces dice que Elías se acercó y comenzó a arreglar el altar de Jehová que estaba destruido. Y después que hizo eso, clamó a Dios y la Biblia dice que Dios le respondió por fuego. Dios envió fuego del cielo cuando Elías arregló el altar. Cada uno de nosotros debe ver cómo está su altar. ¿Ok? Cada uno de nosotros debe ver cómo está nuestro altar. Porque quizás en nuestros altares no hay fuego, porque quizás nuestros altares no están en orden. Quizás necesitamos arreglar nuestros altares para que caiga el fuego. Hasta que Elías no arregló el altar, no cayó fuego. Aquel altar significaba la condición en que se encontraba el pueblo. Aquel altar desordenado significaba la condición en que se encontraba el pueblo de Israel, que estaba en una tremenda apostasía y en una tremenda idolatría. Y se habían apartado del Dios vivo. Entonces tuvo que venir Elías a confrontar aquella situación. Luego el propio Elías, después de haber hecho todas estas cosas, se subió a un monte bien alto y comenzó a orar.
Ustedes saben que Elías había profetizado que no iba a llover sobre la tierra por 3 años y 6 meses hasta que él le diera la gana. No lo dice la Biblia así, eso lo digo yo. Porque Dios le había dado la orden de que él lo hiciera de esa manera. Así que Elías dijo, hasta que yo no diga, no va a volver a llover. Y se cejaron los cielos por 3 años y 6 meses. Después que terminó ese tiempo, Dios le dio la orden a Elías. Y Elías se subió a un monte con su criado y le dijo, y se puso a orar. Elías, dice la Biblia, que se arrodilló, metió su cabeza dentro de las piernas. Ya yo no puedo hacer eso. Pero Elías dice que metió su cabeza entre sus piernas y comenzó a orar. Y le dijo a su criado, ve y sube allá al monte y observa, mira hacia el mar. Y el criado subió para hacer el cuento corto, largo corto, subió por 6 ocasiones y regresaba siempre donde Elías y le decía, no veo nada. Y Elías siguió orando. Y lo mandó la 7ª vez y al criado dijo, ve otra vez. Y cuando fue la 7ª vez y regresó a Elías, le dijo, he visto que sube del mar una nubecita como del grande de la palma de la mano. Gloria a Dios. Entonces, cuando Elías oyó eso, eso fue suficiente para Elías, porque Elías estaba orando por lluvia. Así es que cuando el criado le dijo, veo una nube como la palma de una mano, eso fue suficiente para Elías. Elías le mandó a decir a Acab, le dijo, prepara tu carro, únselo, porque una grande lluvia se oye, una grande lluvia viene. Todavía la lluvia no había caído, pero Elías le dijo al rey, unce tu carro y apresúrate antes que empiece a llover y la lluvia te impida llegar al lugar donde vas. Y dice que mientras sucedía esto, los cielos se oscurecieron y cayó una tremendo aguacero o una tremenda lluvia que descendió de los cielos, que terminó con aquella sequía. Quizá muchos de nosotros estamos en una sequía y necesitamos que nos caiga un aguacero del cielo. Necesitamos que nos caiga un aguacero del cielo. Porque la lluvia es tipo de vida. La lluvia es la que aviva, la que trae vida a los campos. ¿Qué pasa cuando deja de llover? Pues no hay cosecha. Cuando deja de llover, ¿qué pasa? La tierra se seca. Los riachuelos comienzan a secarse. Y por consecuencia, viene el hambre sobre la tierra. Así que nosotros necesitamos que la lluvia de Dios venga sobre nosotros y moje nuestros corazones, que muchas veces están como el terreno endurecido, que se comienza como a rajar y se comienza como a agrietar. Usted ha visto el terreno cuando está seco, ¿verdad que sí? Que comienza a agrietar, se comienza a resquebrajarse por falta de agua. Y muchas veces así están nuestros corazones. Necesitamos que nos moje la lluvia de Dios. Necesitamos que venga la lluvia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos avive y nos levante y nos dé vida. Gloria a Dios. En el capítulo 62 de Isaías, capítulo 6, verso 62 al 7, dice que, lo voy a buscar porque no lo tengo aquí, gloria a Dios. Isaías 62.
Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios está llamando hombres y mujeres que se trepen, que se suban a los muros y comiencen a clamar. Y que lo hagan todo el día y toda la noche y que no callen jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua. A Dios no le está malo que usted le pida y 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 le pida, porque Dios es un Dios bueno y que quiere darnos cosas buenas. Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes son malos, si los padres terrenales son malos y le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará cosas buenas a los que a los que le pidan? Así es que a Dios no le molesta que usted le pida, porque Dios tiene para dar. Dios tiene abundancia para dar. Dios no es un Dios mezquino, Dios no es un Dios escaso. En Dios es abundante. La Biblia dice que Dios es hay una palabra en el hebreo que describe a Dios como el Dios de los pechos grandes. Así que tiene abundancia para darnos. Y a Dios no le está malo que nosotros le pidamos. Por eso aquí el profeta dice que sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza sobre toda la tierra. Aquí tengo una pequeña lista de hombres que oraron. Abraham, Moisés, Ana, la madre de Samuel, Estel y Jabe. Esos son algunos ejemplos de la escritura de hombres y mujeres que oraron, pero oraron oraciones que movieron a Dios. Porque muchas veces estamos orando y no recibimos respuesta a nuestras oraciones porque quizás no estamos pidiendo bien, o no estamos orando con deseo, o no estamos orando con pasión, o no deseamos realmente eso que estamos pidiendo. Si aquella viuda que fue donde el juez injusto no hubiera tenido un deseo tan grande de que se le hiciera justicia, quizás a la segunda vez se hubiera desanimado y dicho, bueno, este güey nunca me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo, así que voy a dejar de ir donde él. Pero aquella viuda siguió yendo día tras día, hasta que le agotó la paciencia al juez. Y estos hombres y mujeres de Dios, de la palabra, y lo hemos visto también a través de toda la historia, que fueron hombres, mujeres de Dios, que supieron orar, que supieron mantenerse parados firmes en la brecha, sin desmayar. Porque deseaban algo con tanta pasión y con tanto deseo, que ellos se propusieron en sus corazones, hasta que yo no lo reciba, yo no voy a dejar de orar. Y esa debe ser nuestra actitud también, que cuando nosotros queremos algo de parte de Dios, no debemos de dejar de orar hasta que lo recibamos. Porque si inmediatamente que pedimos y pensamos que no vamos a recibir lo que estamos pidiendo, pues entonces nos desanimamos y descontinuamos la oración. Cuando usted planta una semilla, usted no puede esperar que esa semilla nazca instantáneamente, ¿verdad que sí? Que cuando los granjeros plantan sus semillas, tienen que esperar un tiempo antes de ver una cosecha. Pero mientras tanto, ellos se mantienen en expectación
regando la tierra, sacándole la mala hierba y velando esa siembra con paciencia. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo el escritor Santiago acá en el Nuevo Testamento? Que dijo, miren a los agricultores, miren a los rancheros, miren como usted le quiera llamar, miren a los granjeros. Cómo espera con paciencia, cómo aguarda con paciencia que venga la lluvia temprana y la tardía para poder recoger su precioso fruto. Entonces nos manda a nosotros que no nos desanimemos, que tengamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, mirad también y vean a Job, la paciencia de Job. ¿Sabe? Tenemos ejemplos de hombres en las Escrituras, de mujeres en las Escrituras, que supieron tener persistencia, que supieron tener paciencia hasta que obtuvieron la promesa. La palabra nos dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Dicen, y también nos dice la Escritura, que seamos, déjeme ver qué palabra uso, imitadores. Sed imitadores, dice el escritor a los hebreos. Sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria a Dios. Vemos el caso de Abraham, que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham intercedió. Y ya usted sabe la historia, cómo comenzó, si hay 50, si hay 40, si hay 20, se detuvo en 10. Si hubiera seguido orando, se hubieran salvado las dos ciudades. Pero como se detuvo en 10 y no habían 10 justos en aquella ciudad, entonces Dios tuvo que destruirla. Vemos el caso de Moisés, cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel por causa del pecado. Entonces dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, apártate que voy a destruir a esta gente, los voy a consumir, y a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande y más fuerte. Y Moisés le dijo a Dios, bueno, no le pudo decir Dios te guarde. Le dijo, no hagas tal cosa, porque tú lo sacaste de Egipto. ¿Y qué van a decir la gente? Que tú sacaste a tu pueblo de Egipto y que después no lo pudiste introducir a la tierra que le dijiste que lo ibas a introducir. Y la Biblia dice que Dios le hizo caso a Moisés y no destruyó al pueblo. Si Moisés hubiera sido yo, le hubiera dicho a Dios, destruye ese chojo de cabezones que tanto dolor de cabeza me han dado, me tienen hasta la coronilla. Destrúyelo, Señor, a ese chorro de cabezones. Pero la Biblia dice que Moisés se postró sobre su rostro y le dijo a Dios y clamó a Dios y le dijo, no lo destruyas por amor a ti mismo. Ten misericordia de este pueblo, si no, destrúyeme a mí mejor, pero este pueblo no lo destruyas. Y Dios le hizo caso a Moisés. Si Dios hubiera destruido al pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel, y lo hubiera puesto sobre otro pueblo, entonces hoy no hubiera un pueblo que se llamara los descendientes de Israel, sino los descendientes de Moisés. Pero eso no pasó, gloria a Dios. No voy a seguir porque le voy a tomar mucho tiempo. Voy a seguir. Y con esto voy a terminar. Por medio de la oración hacemos una conexión con Dios y podemos recibir la mente de Cristo. Quiere decir que cuando nosotros oramos, nos conectamos con el cielo y podemos recibir de Dios sus propósitos, sus planes, sus diseños para nuestras vidas. Pero eso es a través de la oración. Cuando Jesús oraba,
Dios le comunicaba su agenda para cada día. Por eso era que Jesús oraba tanto. A pesar de que era el Hijo de Dios, Él oraba continuamente. Él tenía una dependencia absoluta y completa de Dios, su Padre. Por eso era que la Biblia dice que pasaba noches enteras orando y muchas veces madrugaba bien temprano en la mañana, muy de madrugada, y se adentraba en el monte o en algún lugar y comenzaba a orar. Y ahí era que Dios le daba la agenda para cada día. Ahí era que Él se recargaba sus baterías y se llenaba del poder que necesitaba para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para sanar al cojo, para levantar al paralítico, para abrir los ojos a los ciegos, para destapar los oídos a los sordos, para resucitar a los muertos. Ese poder lo recibía ¿cuándo? Cuando oraba. El secreto de la vida de poder que Jesús manifestaba estaba en su vida de oración. Jesús nunca dejó de orar aún en los últimos momentos de su vida. Oró aún estando en la cruz por sus adversarios. ¿Qué dijo Jesús? Mientras lo maltrataban, mientras le clavaban, le tiraban, le decían improperios y lo maldecían y a tanta cosa que le hicieron, cuando estaba allí en la cruz, una de las palabras que dijo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que aún en los últimos instantes de su vida, Jesús todavía oraba. Y no oraba por los que lo amaban, estaba orando por los que lo estaban crucificando y por los que lo estaban torturando. Jesús nunca ha dejado de orar, porque después de su ascensión al cielo, se convirtió en nuestro sumo sacerdote o nuestro abogado defensor, que vive para interceder continuamente por nosotros. Eso lo dice en el libro de los Hebreos, que Jesús vive continuamente para interceder por cada uno de nosotros. Entonces, si Jesús ora por nosotros, también nosotros necesitamos orar. No solamente por nosotros, sino también por otros. En una relación, para que funcione, debe haber comunicación. De lo contrario, se enfría. ¿Qué pasa cuando un matrimonio no se habla? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando un matrimonio no se habla? Esa relación se enfría. Para que un matrimonio sea exitoso y pueda funcionar, debe haber una comunicación continua entre el esposo y la esposa. No pueden estar cuando se acuestan por la noche uno mirando para allá y otro mirando para allá. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar. Dice que no demos lugar a Satanás. Así que debe haber comunicación para que pueda haber una relación. Esas dos palabras van juntas. Comunicación, relación. Si no hay comunicación, no hay relación. Igual es en lo espiritual. Si no oramos, que es comunicación, porque la oración es comunicación. En la oración nosotros estamos comunicándonos con nuestro Padre Celestial. Estamos orando, estamos pidiendo, estamos presentando nuestras quejas, nuestras necesidades. Las cosas que no nos gustan, las cosas que nos afectan, las cosas que están provocando en nosotros situaciones, nosotros se las llevamos a nuestro Padre Celestial. Entonces mantenemos ese canal abierto, tenemos que mantener el canal de la comunicación abierto. Que eso es lo que pasa en los matrimonios, que cuando cierran el canal de la comunicación muchas veces se afecta la relación. Y por eso es que vemos tanto divorcio. E igual en lo espiritual, si no oramos, nuestro amor por Dios disminuye. ¿Sabe que cuando dejamos de orar, nuestro amor va a disminuir?
Y no solamente tú lo vas a notar, como dijo un músico famoso, esto yo lo he repetido unas cuantas veces, pero vuelvo y lo repito, que un gran concertista que dijo, cuando yo dejo de ensayar, yo soy el primero que me doy de cuenta. Y después mis músicos y después el público. Así que cuando nosotros dejamos de orar, el primero, bueno, a veces sucede que cuando dejamos de orar la gente rápidamente lo va a notar, pero usted mismo se va a dar de cuenta, porque cuando usted deja de orar y cuando yo dejo de orar, lo primero que vamos a empezar es que nuestro lenguaje va a cambiar. Y van a empezar a salirse las palabritas que antes no nos atrevíamos a decir. Y se nos van a salir, como decimos allá en Puerto Rico, los ajitos, los ajos por la boca. Y se nos van a empezar a salir palabras que antes no teníamos temor de decirlas, entonces las vamos a comenzar a decir como comernos una batatita. Y entonces vamos a comenzar a experimentar que ya no tenemos deseo de ir a la iglesia, que ya no tenemos deseo de comunicarnos con nuestros hermanos y tener esa coinonía o esa comunión con los hermanos. Ya cualquier cosa nos molesta y cosas por el estilo. Vamos a comenzar a experimentarla en nuestra vida, pero esa es la causa de que hemos dejado de orar. Porque si no oramos, entonces otras cosas ocuparán el lugar que le pertenece a Dios. Cuando dejamos de orar, entonces comenzamos a interesarnos en otras cosas. Y dejamos a Dios de lado. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y voy a terminar con esta última. En el Antiguo Testamento hubo un hombre que se llamó Enoc. La Biblia dice que aquel hombre no murió, sino que tenía 365 años. Y dice la Biblia que aquel fue un hombre que caminó con Dios, continuamente caminaba con Dios. Quiere decir, caminar con Dios no significa que eso mismo, porque Dios no es visible. El caminar con Dios se refiere a que Él continuamente estaba en armonía y en comunión con Dios, orando continuamente, pensando en Dios, continuamente. Esa era su vida. Y la Biblia dice que Dios se agradó tanto de aquel hombre que dijo, yo no puedo esperar que este hombre llegue a los 990 y pico de años. No puedo esperar que dure tantos años, me lo voy a llevar. Y la Biblia dice que tenía 365 años, cuando en aquel tiempo los hombres duraban 900 y más años. Pero aquel hombre agradaba tanto a Dios, era de tanto agrado para Dios aquel hombre. Dios se complacía tanto en él que dijo, me lo voy a llevar todito conmigo. Lo quiero todito para mí. No lo quiero compartir con más nadie, me lo quiero llevar para mí. Y dice que un día desapareció porque Dios se lo llevó. Se lo llevó sin ver muerte, está todavía allá en el cielo. En algún momento va a venir a la tierra a morir. Eso es otro mensaje. Pero está allá en el cielo sin ver muerte, porque Dios se lo quería disfrutar. Porque caminó con Dios. Así que para cada uno de ustedes, para cada uno de los que aquí estamos, este mensaje, caminemos con Dios para que Dios se agrade de nosotros. Caminar con Dios es orar y buscarlo en todo tiempo. No solamente cuando tenemos problemas y dificultades, sino en todo momento buscar a Dios en oración, velando y orando. Así que Dios nos bendiga en esta noche. Dios les guarde.
Me extendí un poco, falté a mi promesa, pero el Señor me perdona. Así que Dios me los bendiga en esta noche. Espero que les haya bendecido esta palabra sobre la oración. Hay que orar. Velate y orad. Orar sin cesar. Esa es, a través de toda la Biblia usted va a encontrar la palabra oración, porque es el método que Dios ha escogido para tratar con los asuntos de la tierra. Si la gente no ora, Dios no puede obrar. Así que hay que orar. Si queremos ver cambios, si queremos ver resultados en nuestras vidas, hay que orar. Esta es una iglesia que hace mucho énfasis en la oración. Así que Dios no me los bendiga, Dios me los guarde. El domingo los pastores estarán aquí. Así que están despedidos. Dios me los bendiga en esta noche.